Se presenta a la consulta de neurología un paciente con disartria, marcha atáxica, diciendo muchas maldiciones e hiperreflexia de los miembros inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Binswanger. Explicación. La opción correcta es enfermedad de Binswanger. La enfermedad de Binswanger, también conocida como encefalopatía arteriosclerótica subcortical, es una forma de demencia vascular que afecta principalmente a adultos mayores con factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes y tabaquismo. Esta condición se caracteriza por degeneración de la sustancia blanca cerebral debido a enfermedad de pequeños vasos. El trastorno de la marcha es la característica sobresaliente en los pacientes hipertensos con lesiones isquémicas de la sustancia blanca de la parte profunda del hemisferio, enfermedad de Binswanger. La enfermedad de Binswanger se caracteriza por trastornos de la marcha, ataxia frontal, cambios mentales, de grados variables, disartria, estado pseudovulvar, desinhibición emocional, aumento del tono e hiperreflexia en las extremidades inferiores. Este paciente presenta todos los síntomas de la enfermedad de Binswanger, siendo este el diagnóstico más probable. El trastorno frontal de la marcha, o apraxia de la marcha, es una marcha rígida y con arrastre de los pies, desequilibrio y otros signos de disfunción cerebral superior. Se manifiesta como una base de apoyo amplia, pasos cortos, arrastrar los pies y dificultad para iniciar y dar vuelta. Muchos pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha, lo que se ha caracterizado descriptivamente como síndrome de trabamiento del embrague o falla para iniciar la marcha. Piense en un carro mecánico que está teniendo dificultad en pasar el cambio. Esta manifestación puede parecerse al síndrome de Parkinson. La causa más común de marcha frontal es una vasculopatía, sobre todo enfermedad de vasos pequeños subcorticales. Otra causa importante es la hidrocefalia comunicante del adulto, trastorno de la marcha, cambio del estado mental e incontinencia. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina. Algunos casos son genéticos, pero la mayoría no parece darse entre miembros de una misma familia. Los síntomas comienzan lentamente: temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara, rigidez en los brazos, las piernas y el tronco, lentitud de los movimientos, problemas de equilibrio y coordinación. Este paciente no presenta síntomas de la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Alzheimer se presenta con deterioro cognitivo gradual. Este paciente se presenta con síntomas que sugieren un accidente cerebrovascular de sustancia, haciendo este diagnóstico improbable. Paciente que llega a emergencia con convulsiones tónico-clónicas, con relajación de esfínteres y cialorrea. ¿Cuál es su diagnóstico? Crisis generalizada. Explicación. La Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, clasifica las epilepsias según su origen en focal, generalizada o desconocido. Las crisis focales pueden subdividirse según el estado de la conciencia en conciencia preservada o alterada. Esta paciente presenta con un estado alterado de la conciencia y actividad tónico-clónico generalizada, haciendo el diagnóstico más probable el de una crisis generalizada tónico-clónica. Las crisis generalizadas se caracterizan por compromiso de ambos hemisferios cerebrales, alteración de la conciencia, salvo en las crisis mioclónicas, más frecuentes en niños, causa genética, semiología, ausencias, tónicas, clónicas, tónico-clónicas, mioclónicas, atónicas. Las crisis de ausencia se caracterizan por pérdida breve de conciencia, 5 a 20 segundos. Suspensión temporal de la actividad. Mirada perdida. Manifestaciones mioclónicas sutiles. Parpadeo, movimientos faciales menores. Automatismos simples en crisis de duración más prolongada. Recuperación inmediata sin efecto postictal. Las crisis parciales simples se caracterizan por actividad anormal que se origina en una región focal de la corteza cerebral, sin pérdida de la conciencia. Signos o síntomas variables de acuerdo al área cerebral involucrada en la descarga. Motores, sensitivos, sensoriales, psíquicos, vegetativos. Puede no estar presente una anormalidad en el EEG. Puede evolucionar hacia una crisis parcial compleja o generalizada.
Las crisis parciales complejas se caracterizan por actividad anormal que se origina en una región focal de la corteza cerebral. Aura, crisis parcial simple. El tipo de convulsión que se caracteriza porque se originan en el mismo punto del encéfalo, pero conectan de inmediato y con rapidez las redes neuronales en ambos hemisferios cerebrales. Crisis generalizada. Explicación. La opción correcta es crisis generalizada. Las crisis convulsivas generalizadas son aquellas que involucran ambos hemisferios cerebrales desde el inicio, o como en algunos casos, aquellas que se originan en un punto específico, pero se diseminan rápidamente por redes neuronales bilaterales, activando simultáneamente áreas corticales de ambos lados del cerebro. Una convulsión es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. Se deben a una despolarización neuronal sincronizada y de alta frecuencia que da como resultado comportamiento anormal. Las convulsiones son diferentes de la epilepsia, que puede describirse simplemente como una tendencia a tener convulsiones recurrentes que no son provocadas. Las crisis focales se caracterizan por actividad neuronal anormal en una parte localizada, focal, del cerebro. Estas pueden secundariamente volverse crisis generalizadas y se subdividen en convulsiones parciales simples, convulsiones parciales complejas. Las crisis generalizadas se caracterizan por actividad neuronal anormal en ambos hemisferios del cerebro. Las convulsiones generalizadas casi siempre se asocian con alteraciones de la conciencia. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, gran mal, son el tipo más común de convulsión generalizada. La demencia es un síndrome clínico orgánico caracterizado por una disminución adquirida, gradual, progresiva y persistente de varias de las funciones intelectuales: memoria, orientación, lenguaje, pensamiento abstracto y capacidad de juicio, sin alteración del nivel de conciencia. Es preciso, asimismo, que estos déficits interfieran con las funciones sociales y ocupacionales del paciente. Para evitar la confusión con cuadros de delirio, algunos autores exigen para su diagnóstico que este deterioro permanezca o progrese durante un plazo de 6 meses. Una niña de 15 años acude al servicio de urgencias con un episodio convulsivo reciente. La madre reporta que la paciente presentó una caída brusca y sacudidas rítmicas de las extremidades superiores, seguido de un periodo en el cual no respondía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Crisis tónica clónica. Explicación. Una convulsión es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro. La Liga Internacional contra la Epilepsia, ILAE, presenta una clasificación operacional revisada de los tipos de crisis. La crisis mioclónica se caracteriza porque el paciente presenta tirones rápidos y repetitivos. La crisis tónica se caracteriza porque los pacientes pueden presentar rigidez. La crisis tónica clónica se caracteriza porque normalmente comienza con una fase tónica, contracción de todos los músculos durante 10 a 15 segundos, y esto lleva a una caída como un árbol. La fase clónica sigue a la fase tónica y se caracteriza por sacudidas rítmicas de las extremidades bilaterales. Este tipo de crisis tiende a presentar déficits postictales. La crisis atónica se presentan como convulsiones de caída y se pueden confundir con un desmayo. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea es traumatismos. Explicación. La opción correcta es traumatismos. La hemorragia subaracnoidea, HSA, ocurre cuando la sangre se acumula en el espacio subaracnoideo, entre la aracnoides y la pia madre. Puede tener distintas etiologías, que se dividen en traumáticas y no traumáticas. La causa más frecuente de HSA en general es el traumatismo craneoencefálico, ya que las lesiones en accidentes de tránsito, caídas o agresiones suelen producir desgarro de vasos sanguíneos meníngeos y corticales que sangran hacia el espacio subaracnoideo. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de hemorragia subaracnoidea espontánea, no traumática, la causa más frecuente es la ruptura de un aneurisma sacular intracraneal, aneurisma de Berry en el polígono de Willis. En segundo lugar, se encuentran las malformaciones arteriovenosas, MA versus. Analizando las otras opciones. La angiopatía amiloidea es una causa de hemorragia intracerebral lobar en adultos mayores,
pero no de hemorragia subaracnoidea como causa principal. Las malformaciones arteriovenosas sí pueden causar HSA, pero son mucho menos frecuentes que los traumatismos y los aneurismas rotos. La hipertensión arterial crónica es un factor de riesgo importante para hemorragia intracerebral, parénquima cerebral, no para HSA como causa más común. Enfermedad neurológica que se caracteriza por afectación tanto de la neurona motora superior como la neurona motora inferior. Esclerosis lateral amiotrófica. Explicación. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad caracterizada por la degeneración progresiva de las neuronas motora superior, NMS, e inferior, NMI, lo que produce debilidad de los músculos de las extremidades, torácicos, abdominales y vulvares. La etiopatogenia continúa sin aclararse completamente. Actualmente, se la puede clasificar como familiar y esporádica. En ambos casos se produce un proceso neurodegenerativo que lleva a la muerte de las neuronas motoras. En la actualidad se considera que esta degeneración es un proceso focal de la NMS y la NMI que avanza continua y separadamente para sumarse en el tiempo. La esclerosis múltiple se define como una enfermedad progresiva que cursa con la aparición de lesiones inflamatorias focales en placas en la sustancia blanca cerebral, en las que lo más llamativo es la desmielinización, con preservación relativa de los axones en la fase precoz, aunque puede estar muy afectada en las fases finales. La poliomielitis es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada por los 3 serotipos del virus de la poliomielitis. Si la replicación se lleva a cabo en las motoneuronas de las astas anteriores de la médula espinal o del bulbo, estas son destruidas y aparece una parálisis flácida, cuya persistencia está en relación con la intensidad y extensión del daño. La enfermedad cerebrovascular es un grupo heterogéneo de condiciones patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos. Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza hemorrágica. La arteria más frecuentemente afectada por trombosis intracraneal es la cerebral media. Explicación. La arteria cerebral media es la arteria más comúnmente afectada por la trombosis intracraneal. Esta arteria es una de las principales ramas de la arteria carótida interna y es responsable de suministrar sangre a áreas importantes del cerebro, incluyendo regiones relacionadas con el lenguaje, la motricidad y la sensibilidad en el hemisferio cerebral dominante. La trombosis en la arteria cerebral media puede tener consecuencias graves, como accidentes cerebrovasculares isquémicos. La enfermedad vascular cerebral isquémica se define como el conjunto de afecciones clínicas caracterizadas por un déficit neurológico de inicio súbito secundario a la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. En el espectro clínico de esta enfermedad se incluyen el evento vascular cerebral isquémico y el ataque isquémico transitorio. El infarto de la arteria cerebral media es uno de los más frecuentes. La oclusión puede ocurrir en el tronco, la rama superior, la rama inferior o las ramas lenticuloestriadas de la arteria silviana. Las manifestaciones clínicas dependerán del territorio comprometido, la velocidad en que se instala la oclusión y la presencia de circulación colateral. Cuando la oclusión es en el tronco se produce un infarto silviano total con hemiplegia contralateral, alteraciones oculomotoras, hemianestesia y hemianopsia homónima. Si el hemisferio afectado es el dominante se acompaña de afasia y si no se acompaña de heminegligencia. En el infarto de la rama superior la hemiparesia es a predominio braquial y si presenta afasia predomina la de Broca. En el infarto de la rama inferior predomina la afasia de Wernicke si se afecta el hemisferio dominante y hay alteraciones del comportamiento cuando se afecta el no dominante. La oclusión de la arteria lenticuloestriada da una hemiparesia motora pura. Paciente de 43 años de edad con antecedente de litiasis renal y fibrilación auricular acude al hospital con cuadro clínico caracterizado por debilidad en miembros inferiores. Refiere haber presentado dolor en columna dorsal, disnea, seguido de parestesia bilateral y debilidad en miembros inferiores a predominio izquierdo con limitación para la marcha. La parestesia bilateral ascendía hasta región abdominal. Síndrome medular anterior. Explicación. Síndrome medular anterior es caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción,
Está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. El infarto medular espinal es un trastorno isquémico de presentación poco frecuente que obedece generalmente a una obstrucción no traumática de alguna arteria extravertebral. En su presentación clínica destaca la instauración súbita y progresiva de minutos a pocas horas de dolor dorsal y distintos grados de déficit motor en las extremidades inferiores según el nivel medular comprometido, y que van desde leves hasta una verdadera parálisis flácida, además de alteraciones de la sensibilidad. El síndrome de Brown-Séquard se presenta con frecuencia en traumatismos de médula espinal, se caracteriza por pérdida de la función motora ipsilateral secundaria a interrupción del tracto corticoespinal, pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción, debido a afección de los cordones posteriores, y pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por disfunción del tracto espinotalámico. La siringomielia es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste, llamado sirinx, se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal. La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo multisistémico caracterizado clínicamente por la presencia de la tríada asinesia, temblor de reposo y rigidez. La enfermedad de Parkinson puede estar asociada a trastornos no motores como disautonomía, trastornos cognitivos o del ánimo. La situación más destructiva en los accidentes cerebrovasculares es el infarto cerebral. Explicación. La enfermedad vascular cerebral, EVC, es un problema de salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la EVC constituye la segunda causa global de muerte, de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y bajos. La isquemia cerebral es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, ataque isquémico transitorio, o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. En la hemorragia intracerebral, HIC, la rotura de un vaso da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. En el EVC isquémico, una vez que existe oclusión de un vaso cerebral con la consecuente obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, FSC, se desencadena una cascada de eventos bioquímicos que inicia con la pérdida de energía y que termina en muerte neuronal. Otros eventos incluyen el exceso de aminoácidos excitatorios extracelulares, formación de radicales libres, inflamación y entrada de calcio a la neurona. Después de la oclusión, el núcleo central se rodea por un área de disfunción causada por alteraciones metabólicas e iónicas, con integridad estructural conservada, a lo que se denomina penumbra isquémica. Explicaremos por qué las otras opciones no son consideradas como la situación más destructiva en los accidentes cerebrovasculares. La hemorragia epidural. Esta es una acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre, la capa más externa de las meninges que cubre el cerebro. Aunque la hemorragia epidural puede ser grave y potencialmente mortal si no se trata rápidamente, generalmente no se considera tan destructiva como un infarto cerebral, que puede afectar áreas más extensas del cerebro y causar daño permanente al tejido cerebral. La hemorragia subdural. Similar a la hemorragia epidural, la hemorragia subdural implica sangrado dentro del cráneo, pero en este caso ocurre entre la dura madre y la aracnoides, otra capa de las meninges. Si bien la hemorragia subdural también puede ser grave y potencialmente mortal, el infarto cerebral se considera más destructivo debido a su capacidad para afectar áreas más extensas del cerebro y su potencial para causar daño permanente. La hemorragia subaracnoidea. Esta es una forma de hemorragia que implica sangrado en el espacio subaracnoideo, que está entre las capas de las meninges que cubren el cerebro. Si bien la hemorragia subaracnoidea puede ser grave y potencialmente mortal, especialmente debido a la presión que ejerce sobre el cerebro y las estructuras circundantes, el infarto cerebral se considera más destructivo debido a su capacidad para causar daño cerebral irreversible, en algunos casos, discapacidad permanente. Paciente femenina de 60 años de edad, quien presentó súbitamente parálisis de la mitad derecha de su cara comprometiendo los músculos de la expresión facial. En el examen físico se nota una lesión de tipo ulcerativa, redondeada de más o menos 5 milímetros de diámetro localizada en el lado izquierdo de la lengua en el borde lateral, la cual manifestó que apareció 2 días antes de presentarse la parálisis, asociado a dolor leve en la lengua. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de esta paciente?
Parálisis de Bell. Explicación. Esta paciente tiene una parálisis de neurona motora inferior o periférica. La forma más común de la parálisis facial es la llamada parálisis de Bell. La parálisis de Bell corresponde a una parálisis periférica. Es de carácter idiopático y se manifiesta como una parálisis facial unilateral súbita con empeoramiento posterior. Presenta sintomatología de afectación nerviosa muscular y sensitiva como dificultad para elevar la ceja, cerrar los ojos, sonreír, fruncir el ceño, parestesias faciales, hiperacusia, entre otros. Su diagnóstico principalmente es clínico, pero también se utilizan otros métodos diagnósticos complementarios para descartar diversas patologías igual a. La mayoría de los pacientes manifiestan remisión espontánea con una recuperación completa. Los que muestran una recuperación incompleta pueden verse beneficiados de terapias físicas para mejorar la función facial y la prevención de secuelas como hipertonicidad, asimetría facial y cincinesias. El fenómeno de Bell, también conocido como reflejo ocurógiro-palpebral, es un signo clínico caracterizado por movimientos ascendentes del ojo, cuando, entre otras situaciones, se realiza un intento por cerrar los ojos forzosamente. El movimiento ascendente del ojo se presenta en la mayoría de la población, y es un mecanismo defensivo. La enfermedad vascular cerebral, EVC, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten por más de 24 horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. Se clasifica en dos subtipos, isquemia y hemorragia. La isquemia cerebral es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, ataque isquémico transitorio, o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. En la hemorragia intracerebral, la rotura de un vaso da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Clínicamente, los accidentes cerebrovasculares se presentan como lesión de neurona motora superior. Esta paciente presenta clínica de lesión de neurona motora inferior. ¿Cuál signo se encuentra positivo en la meningitis? Todos. Explicación. La respuesta correcta es todos. Los signos de irritación meningea, también conocidos como signos meníngeos, son síntomas clínicos que indican una irritación o inflamación de las meninges, las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Estos signos se caracterizan típicamente por rigidez de nuca, fotofobia, cefalea intensa, y signo de Kernig y Brudzinski positivos. La rigidez de la nuca es el signo patognomónico de irritación meningea, y ocurre cuando el cuello resiste a la flexión pasiva. Cuando se intenta flexionar el cuello, el paciente puede experimentar dolor y resistencia debido a la inflamación meningea. El signo de Kernig se desencadena con el paciente en posición supina. Se le flexiona el muslo sobre el abdomen, con la rodilla flexionada. Los intentos por extender la rodilla de manera pasiva provocan dolor cuando hay irritación meningea. El signo de Brudzinski se desencadena con el paciente en posición supina, y es positivo cuando la flexión pasiva del cuello da lugar a flexión espontánea de las caderas y las rodillas. Es importante destacar que estos signos clínicos son útiles en la evaluación inicial de un paciente con sospecha de meningitis, pero no son definitivos, ya que su sensibilidad y especificidad son inciertas. El diagnóstico de meningitis generalmente se confirma mediante análisis de líquido cefalorraquídeo obtenido a través de una punción lumbar. Explicación. La opción correcta es: se originan a partir de una red neuronal ya sea localizada y circunscrita en un hemisferio cerebral o de distribución más amplia pero dentro del mismo hemisferio. Una convulsión es un episodio paroxístico resultado de descargas eléctricas anormales, excesivas y sincronizadas en las neuronas del cerebro. Este fenómeno se produce por una despolarización neuronal sostenida y de alta frecuencia, que lleva a una activación sincrónica de múltiples circuitos neuronales. El resultado clínico puede ser una alteración súbita en el comportamiento, movimientos involuntarios, pérdida de la conciencia o manifestaciones sensitivas y autonómicas. Es importante distinguir entre convulsión y epilepsia. Mientras la convulsión es un evento clínico aislado, la epilepsia es un trastorno neurológico crónico caracterizado por la tendencia a presentar convulsiones recurrentes no provocadas, es decir, sin una causa aguda inmediata identificable, como fiebre, hipoglucemia o trauma.
Las crisis convulsivas se clasifican principalmente en focales y generalizadas, según el patrón de inicio y propagación de la actividad eléctrica anormal. Crisis focales. Se originan en una zona circunscrita de un solo hemisferio cerebral, aunque ésta puede ser pequeña, localizada o más extensa. Las crisis focales pueden propagarse secundariamente y generalizarse a ambos hemisferios, dando lugar a crisis tónico-clónicas generalizadas. Se subdividen en convulsiones focales con conciencia preservada. Simples, el paciente está consciente y puede recordar el episodio. Pueden incluir síntomas motores, sensoriales, autonómicos o psíquicos. Convulsiones focales con alteración de la conciencia. Complejas, el paciente presenta alteración del estado de conciencia durante la crisis, frecuentemente acompañada de automatismos, movimientos repetitivos sin propósito. Crisis generalizadas. Involucran ambos hemisferios cerebrales desde el inicio o bien por propagación rápida desde un foco no identificado. Estas crisis casi siempre se acompañan de pérdida de conciencia desde su inicio y pueden presentarse con diferentes tipos de actividad motora. El tipo más frecuente es la crisis tónico-clónica generalizada, también llamada gran mal, caracterizada por rigidez muscular seguida de sacudidas rítmicas de las extremidades, asociadas a alteración de la conciencia y recuperación progresiva postictal. Diagnósticos diferenciales. Un accidente cerebrovascular isquémico se define como un trastorno neurológico agudo causado por la obstrucción del flujo sanguíneo en una arteria cerebral, lo que genera isquemia y daño neuronal focal. Aunque puede causar convulsiones secundarias, su fisiopatología es vascular, no eléctrica. Un espasmo cerebral, particularmente tras una hemorragia subaracnoidea, se caracteriza por vasoespasmo difuso de las arterias cerebrales, lo que conduce a hipoxia e isquemia secundaria. Este fenómeno puede causar deterioro neurológico agudo, pero no se considera una convulsión como tal. Se presenta a su consulta una mujer de 45 años con queja de movimientos involuntarios. Al examen físico usted nota que la paciente presenta movimientos lentos, involuntarios y retorcidos de los dedos de las manos y de los pies. La paciente cree que su vecina la está envenenando, ya que es la bruja del pueblo. Ella le pregunta cuál es el término médico de este padecimiento, a lo cual usted responde: atetosis. Explicación. Los trastornos del movimiento constituyen una patología frecuente, que puede reflejar la manifestación clínica de enfermedades neurológicas primarias, o bien constituir un síntoma neurológico de enfermedades sistémicas. Por esta razón es importante saber diferenciar entre los diferentes patrones que se pueden presentar a la consulta. La atetosis es un síntoma que se caracteriza por movimientos lentos, involuntarios y retorcidos de los dedos de las manos, los pies, en algunos casos, los brazos, las piernas, el cuello y la lengua. El temblor es una de las más comunes alteraciones involuntarias del movimiento que se ven en la práctica clínica. Se define como un movimiento rítmico, involuntario y oscilatorio de una o varias partes del cuerpo. Esta paciente describe un movimiento no rítmico, por lo cual esta respuesta es incorrecta. Los tics se definen como contracciones musculares breves, involuntarias, súbitas, no rítmicas, que se manifiestan como movimientos estereotipados y sin propósito. Esta paciente describe un movimiento lento, por lo cual esta respuesta es incorrecta. Una convulsión es una contracción involuntaria, violenta y patológica de un músculo o de otra parte del cuerpo. Esta paciente no muestra evidencias de convulsiones. Mujer de 35 años con historial de debilidad muscular y diplopía de un mes de evolución, una radiografía de tórax con masa retroesternal de 5 centímetros de diámetro. La masa corresponde probablemente a timoma. Explicación. La respuesta correcta es timoma. Aún se desconoce la forma en que comienza la respuesta autoinmunitaria y se perpetúa en la miastenia gravis, MG, pero al parecer en tal fenómeno interviene el timo. Dicha glándula es anormal en alrededor de 75% de los pacientes con MG y anticuerpos positivos contra HR. En cerca de 65% de los pacientes se presenta hiperplasia, con presencia de centros germinales activos detectados por medio de histología, y el 10% adicional de los pacientes tiene tumores tímicos, timomas. Las células mioides dentro del timo que tienen en su superficie HR
pueden ser la fuente de autoantígenos e inducir la reacción autoinmunitaria dentro de la glándula. Los cambios neoplásicos, timoma, pueden originar agrandamiento de dicha glándula, detectada por imagenología en el mediastino anterior. Por lo general, se identifica la sombra tímica en CT en los adultos jóvenes, pero el agrandamiento del timo en personas, 40 años debe despertar la fuerte sospecha de un timoma. Los teratomas son tumores germinales que pueden contener una variedad de tejidos, como cabello, dientes, hueso, y a menudo se encuentran en los ovarios o los testículos. Aunque son raros en el mediastino, podrían considerarse en el análisis diferencial, pero son menos probables que un timoma dada la presentación clínica de debilidad muscular y diplopía. Un bocio retroesternal es un agrandamiento de la glándula tiroides que se extiende hacia el mediastino. Si bien podría causar síntomas como compresión de estructuras circundantes, la debilidad muscular y la diplopía no son características típicas de un bocio retroesternal. Los linfomas no Hodgkin son un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. Si bien podrían presentarse como una masa mediastínica, generalmente no causan debilidad muscular ni diplopía como síntomas principales. El diagnóstico de meningitis bacteriana en el adulto se hace mediante punción lumbar. Explicación. La meningitis bacteriana es la inflamación aguda de las leptomeninges con importantes cambios en el líquido cefalorraquídeo debido al proceso infeccioso microbiano, que es causa importante de morbilidad y mortalidad. El cuadro clínico de meningitis bacteriana depende del agente causal, la edad, los antecedentes del paciente y la duración de la misma infección. La tríada clásica descrita en esta enfermedad comprende fiebre, alteración del estado de alerta y signos de irritación meningea. Sin embargo, solo ocurre en el 44% de los casos. El 95% de los pacientes muestran al menos dos de los siguientes 4 síntomas: fiebre, cefalea, rigidez de cuello o alteración del estado mental. Con los datos clínicos mencionados puede tenerse la sospecha diagnóstica de meningitis. Sin embargo, es necesaria la confirmación mediante el análisis de LCR. Deben obtenerse hemocultivos en la primera hora de llegada del paciente al hospital. La punción lumbar debe realizarse también dentro de la primera hora, siempre y cuando no existan contraindicaciones para ello. La necesidad de contar con una tomografía de cráneo previa a la punción lumbar radica en el riesgo de herniación cerebral a consecuencia del descenso de la presión en el espacio subaracnoideo en pacientes con datos de hipertensión intracraneal. Los signos de parálisis del tercer par craneal, hemiplegia contralateral, parálisis o paresia de movimientos verticales de ojos, nistagmos y desorientación, se relacionan más con accidente cerebrovascular. Basilar. Explicación. La opción correcta es basilar. La arteria basilar es una arteria principal del tronco encefálico que se forma por la unión de las arterias vertebrales. Sus ramas irrigan estructuras vitales como el mesencéfalo, la protuberancia, el cerebelo y parte del tálamo. Un accidente cerebrovascular, ACV, en la distribución de la arteria basilar puede comprometer múltiples estructuras del tronco cerebral, lo que se traduce en una constelación de signos y síntomas clínicos complejos como los descritos. En 75% de los casos, ambas arterias cerebrales posteriores nacen de la bifurcación de la arteria basilar. Los síndromes de la arteria cerebral posterior por lo general son consecuencia de la formación de ateromas o émbolos que se alojan en la porción más alta del tronco basilar. Disección de arterias vertebrales y la displasia fibromuscular también son causas de obstrucción de la arteria comunicante posterior. La obstrucción de la arteria cerebral posterior suele observarse en 2 síndromes clínicos. Síndrome de PL, signos del mesencéfalo, zona subtalámica y talámica que provienen de la obstrucción del segmento PL proximal de la arteria cerebral posterior o de sus ramas penetrantes. Síndrome de P2, signos de los lóbulos temporal y occipital, corteza, por oclusión del segmento P2 en sentido distal a la unión de la arteria cerebral posterior con la arteria comunicante posterior. En el síndrome PL existe parálisis del motor ocular común, tercer nervio, con ataxia contralateral, síndrome de Claude, o hemiplegia contralateral, síndrome de Weber. Ataxia indica que existe una lesión del núcleo rojo o del fascículo dentado rubrotalámico. Es la forma más común de la parálisis facial. Parálisis de Bell. Explicación.
La forma más común de la parálisis facial es la llamada parálisis de Bell. La parálisis de Bell corresponde a una parálisis periférica. Es de carácter idiopático, y se manifiesta como una parálisis facial unilateral súbita con empeoramiento posterior. Presenta sintomatología de afectación nerviosa muscular y sensitiva como dificultad para elevar la ceja, cerrar los ojos, sonreír, fruncir el ceño, parestesias faciales, hiperacusia, entre otros. Su diagnóstico principalmente es clínico, pero también se utilizan otros métodos diagnósticos complementarios para descartar diversas patologías. La mayoría de los pacientes manifiestan remisión espontánea con una recuperación completa. Los que muestran una recuperación incompleta pueden verse beneficiados de terapias físicas para mejorar la función facial y la prevención de secuelas como hipertonicidad, asimetría facial y cincinesias. El fenómeno de Bell, también conocido como reflejo ocurógiro palpebral, es un signo clínico caracterizado por movimientos ascendentes del ojo, cuando, entre otras situaciones, se realiza un intento por cerrar los ojos forzosamente. El movimiento ascendente del ojo se presenta en la mayoría de la población, y es un mecanismo defensivo. La enfermedad vascular cerebral, EVC, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten por más de 24 horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. Se clasifica en dos subtipos, isquemia y hemorragia. La isquemia cerebral es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias, ataque isquémico transitorio, o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. En la hemorragia intracerebral, la rotura de un vaso da lugar a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoideo. Para diferenciar un evento cerebrovascular trombótico agudo de uno hemorrágico, ¿cuál procedimiento de imágenes sería el más utilizado? Tomografía computarizada de cráneo. Explicación. La respuesta correcta es tomografía computarizada de cráneo. El estudio a elegir es la tomografía computarizada de cráneo. La tomografía es más rápida y barata que la resonancia magnética y requiere menos personal disponible que la angiografía cerebral. Requiere una sala de cateterismo disponible. Al realizarse la tomografía computarizada de cráneo, cuando se sospecha un accidente cerebrovascular, se puede tomar una decisión terapéutica rápidamente, ya que distinguir entre eventos trombóticos y hemorrágicos es de suma importancia porque altera el manejo del paciente. Aunque la resonancia magnética y angiografía cerebral pudieran utilizarse en el diagnóstico de una enfermedad cerebrovascular, estos no son los estudios de primera línea para diferenciar entre un evento trombótico y un evento hemorrágico. En pacientes con eventos trombóticos se puede realizar trombólisis con TPA o estreptoquinasa si el paciente no tiene contraindicaciones para este tratamiento. En pacientes con hemorragia intracraneal se pudiera ofrecer craneotomía para descompresión, drenajes interventriculares, clip de un aneurisma o evaluación del hematoma. La radiografía de cráneo no juega ningún rol en el diagnóstico de eventos cerebrovasculares. Sin embargo, puede ser utilizada en la evaluación del paciente que ha sustentado un traumatismo mecánico, caídas y otros accidentes. Es el conjunto de manifestaciones que incluyen bradicinesia con rigidez, temblor o ambos elementos. Síndrome parkinsoniano. Explicación. La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo multisistémico caracterizado clínicamente por la presencia de la tríada asinesia, temblor de reposo y rigidez. La enfermedad de Parkinson puede estar asociada a trastornos no motores como disautonomía, trastornos cognitivos o del ánimo. Su base anatomopatológica es el depósito de cuerpos de Lewy y la pérdida progresiva de neuronas pigmentadas en la sustancia negra pars compacta, SNC, mesencefálica, lo que condiciona un déficit de salida de dopamina hacia el núcleo estriado con la consiguiente alteración en la fisiología normal de los ganglios basales. Síndrome medular anterior. Caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción, está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. El síndrome de Brown-Séquard se presenta con frecuencia en traumatismos de médula espinal, se caracteriza por pérdida de la función motora ipsilateral secundaria a interrupción del tracto corticoespinal, pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción,
debido a afección de los cordones posteriores, y pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por disfunción del tracto espinotalámico. La siringomielia es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste, llamado sirinx, se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal. Un varón de 20 años, sin antecedente importante, es agredido con un cuchillo en la región torácica y cervical, produciendo dolor cervical y disminución de fuerza de hemicuerpo derecho. Al ingreso al hospital se evidenció una hemiparesia derecha predominio crural 1/5 con alteración de la sensibilidad profunda y vibratoria derecha y una sensación termoalgésica disminuida izquierda, con un nivel sensitivo C7 de 1, además de un globo vesical y una herida penetrante en región paravertebral cervical derecha. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Síndrome de Brown-Séquard. Explicación. El síndrome de Brown-Séquard se presenta con frecuencia en traumatismos de médula espinal, se caracteriza por pérdida de la función motora ipsilateral secundaria a interrupción del tracto corticoespinal, pérdida de la sensibilidad profunda, de la propiocepción, debido a afección de los cordones posteriores, y pérdida contralateral de la sensibilidad termoalgésica por disfunción del tracto espinotalámico. Síndrome medular anterior es caracterizado por paraplegia y pérdida disociada de la sensibilidad al dolor y temperatura. La función de la columna posterior, vibración y propiocepción, está conservada. Se da por infarto de la médula en el territorio irrigado por la arteria espinal anterior. La siringomielia es un trastorno raro que causa la formación de un quiste en la médula espinal. Con el transcurso del tiempo, el quiste, llamado sirinx, se hace más grande y largo y destruye parte de la médula espinal. La enfermedad de Parkinson es un proceso neurodegenerativo multisistémico caracterizado clínicamente por la presencia de la tríada asinesia, temblor de reposo y rigidez. La enfermedad de Parkinson puede estar asociada a trastornos no motores como disautonomía, trastornos cognitivos o del ánimo. Este síndrome caracterizado por pérdida hemisensitiva contralateral y dolor intenso es causado por la oclusión de ¿cuál de las siguientes arterias? Ramas penetrantes de las arterias talámica. Explicación. Respuesta correcta. Ramas penetrantes de las arterias talámicas. El tálamo es un núcleo gris profundo que actúa como un centro de relevo y entrecruzamiento para múltiples vías neuronales sensitivas y motoras. Por su papel estratégico en la transmisión sensorial hacia la corteza, las lesiones vasculares en esta región producen síndromes clínicos muy característicos. El síndrome talámico de Dejerin-Roussy ocurre tras la oclusión de las ramas penetrantes de las arterias talámicas o de la arteria talamogeniculada. Se caracteriza por hemipoestesia contralateral, que afecta todas las modalidades sensitivas. Hemiparesia leve y transitoria. Dolor central intenso y persistente, hiperalgesia, alodinia, que suele aparecer tiempo después del evento isquémico. Hemiataxia con astereognosia y movimientos anormales como hemicoreoatetosis. Estos hallazgos corresponden a lesiones en los núcleos posteriores del tálamo y definen un cuadro incapacitante por el dolor crónico, difícil de manejar. Comparación con las demás opciones. Arterias lenticuloestriadas son ramas de la arteria cerebral media que irrigan estructuras de los ganglios basales, putamen, globo pálido externo, cápsula interna. Sus infartos lacunares producen síndromes motores o sensitivos puros, pero sin dolor central característico. Arteria cerebral anterior. Su oclusión distal provoca déficit sensitivo motor contralateral, más evidente en el miembro inferior, con alteraciones conductuales, incontinencia urinaria y reflejos de liberación frontal, pero no el síndrome talámico. Arteria basilar. Su trombosis o oclusión distal puede ocasionar síndromes complejos como el síndrome del techo de la basilar, con compromiso bilateral del mesencéfalo, tálamo y lóbulos occipitales, produciendo hemiplegia alterna y trastornos visuales, pero no el dolor central talámico. Paciente que llega a emergencia con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, con relajación de esfínteres y cialorrea. ¿Cuál es su diagnóstico? Epilepsia. Explicación. La respuesta correcta es epilepsia. Una convulsión es un episodio paroxístico producido por descargas anormales, excesivas o actividad neuronal sincrónica en el cerebro.
Epilepsia describe un trastorno en el que una persona tiene convulsiones o crisis recurrentes debido a un proceso crónico subyacente. Crisis epiléptica es un evento generado por una alteración transitoria de la función cerebral debido a una descarga neuronal anormal, excesiva y sincrónica, con la consiguiente expresión clínica. Aunque es cierto que, estrictamente hablando, un solo episodio de convulsión tónico-clónica no basta para diagnosticar epilepsia, ya que ésta se define por la presencia de crisis recurrentes no provocadas o por un alto riesgo de recurrencia. Lo que el enunciado describe es un cuadro típico de crisis epiléptica generalizada, con signos característicos como pérdida de conciencia, movimientos tónico-clónicos, relajación de esfínteres y cialorrea. Probablemente, la intención de la pregunta era que identifiquemos este patrón clínico como parte del espectro epiléptico. Las crisis de conversión son las crisis pseudoconvulsivas que pueden formar parte de los trastornos de conversión. Las pseudoconvulsiones o convulsiones psicogénicas no epilépticas, CPNE, se pueden diferenciar con la ayuda del electroencefalograma, el cual detectaría actividad eléctrica anormal en el cerebro en los pacientes que tienen epilepsia. Las convulsiones febriles son un evento de la infancia, y no están descritas en adultos. Un 90% de estas son convulsiones simples. Aunque los tumores cerebrales pueden causar convulsiones, también estarían acompañados de signos focales, los cuales no presenta este paciente. Un hombre de 80 años acude al servicio de urgencias tras una caída complicada por un golpe en la cabeza. Se sometió a una tomografía computarizada de la cabeza sin contraste que demostró un hematoma subdural bilateral sin evidencia de hernia cerebral. Se consultó a neurocirugía y se determinó que las hemorragias intracraneales eran pequeñas y su examen neurológico fue normal. También se encontró que tenía una infección del tracto urinario complicada, que requirió ingreso hospitalario para tratamiento con antibióticos intravenosos. Durante su estadía hospitalaria el paciente presenta una convulsión tónico-clónica generalizada que duró 6 minutos. El tratamiento de primera línea es lorazepam IV. Explicación. Este paciente tiene hallazgos que deben hacernos pensar en un estatus convulsivo, duración de una crisis convulsiva por más de 5 minutos. Los tratamientos farmacológicos son necesarios cuando la crisis no se autolimita o en el paciente se encuentra en estatus convulsivo. El tratamiento de primera línea para una crisis convulsiva es lorazepam IV, 0,1 mg/kg pasando a 2 mg/min, dosis max, 8 mg. Omicron. Diazepam IV, 10 a 20 mg pasando a 5 mg/min, dosis max, 30 mg. Luego, carga de fenitoína, respuesta incorrecta. Si la crisis dura más de 30 minutos, la vía aérea del paciente debe ser protegida y trasladado a UCI, seguido de la administración de fenobarbital. Respuesta incorrecta. ¿Cuál de las siguientes corresponde a la definición de un proceso patológico en el cual hay un aumento del volumen del parénquima cerebral? Edema cerebral. Explicación. El edema cerebral es el aumento patológico de la cantidad de agua en el cerebro con incremento del volumen del parénquima cerebral. Cuando la magnitud es suficiente se manifiestan síntomas clínicos. Sus consecuencias son mortales e incluyen isquemia secundaria a daño del flujo sanguíneo cerebral regional o global y modificación de los compartimentos intracraneales debido a la hipertensión craneal aumentada que resulta en compresión de estructuras cerebrales vitales. Respuesta correcta. El diagnóstico de edema cerebral se sustenta en los datos clínicos del paciente y se confirma mediante estudios paraclínicos. La hipertensión intracraneal y subsecuente herniación son las consecuencias más temidas del edema cerebral debido a que disminuye el flujo sanguíneo cerebral, y por ende, repercute en su perfusión. El síndrome de hipertensión intracraneal se caracteriza por un incremento mantenido de la presión endocraneal por encima de los límites de la normalidad, que oscilan entre 9 a 21 mmHg al momento de la punción. Cuando está relacionada a meningitis bacteriana, los factores que contribuyen a su desarrollo son el edema cerebral vasogénico, el incremento del volumen del líquido cefalorraquídeo y el aumento del volumen sanguíneo cerebral. Este incremento de presión intracraneal puede reducir el flujo sanguíneo craneal, por el compromiso de la presión de perfusión cerebral y precipitar la herniación cerebral. Respuesta incorrecta. La tríada de Cushing es un cuadro clínico tardío de la hipertensión intracraneal,
la cual consiste en la combinación de hipertensión arterial sistémica, bradicardia y depresión respiratoria, y es un signo de herniación inminente. Respuesta incorrecta. En cuanto a los hallazgos objetivados en la exploración física, el signo más específico es el edema de papila, pero un examen de fondo de ojo normal no la descarta. Es necesario el diagnóstico precoz para establecer las medidas terapéuticas adecuadas y así evitar las complicaciones neurológicas que puede desencadenar, así como instaurar el tratamiento etiológico preciso en función de su origen. ¿Cuáles de las siguientes manifestaciones se producen en el ictus isquémico por oclusión de la arteria cerebral media? Debilidad braquial y facial contralateral, hemianopsia. Homónima contralateral, afasia, desviación de la mirada conjugada ipsilateral. Explicación. El ictus isquémico es debido a una falta de aporte de sangre a una determinada zona del parénquima encefálico, mientras que el ictus hemorrágico se debe a la rotura de un vaso sanguíneo encefálico con extravasación de sangre fuera del lecho vascular. Los síntomas iniciales del accidente cerebrovascular aparecen de forma súbita. Los síntomas dependen de la localización del infarto. Los déficits neurológicos se utilizan para determinar la localización del accidente cerebrovascular. Las manifestaciones de un ictus en la arteria cerebral media son variadas y no todas se presentan en cada caso. Hemiparesia contralateral, peor en el brazo, braquial, y el rostro, facial. Disartria, hemianestesia, hemianopsia homónima contralateral. Afasia, cuando el hemisferio dominante está afectado, o apraxia e inatención sensitiva, cuando el hemisferio no dominante es el afectado. Ictus en arteria cerebral anterior. Hemiparesia contralateral, máxima en la pierna, incontinencia urinaria, apatía, confusión, juicio disminuido, mutismo, reflejo de prensión, apraxia de la marcha. Ictus en arteria cerebral posterior. Hemianopsia homónima contralateral, ceguera cortical unilateral, pérdida de memoria, parálisis del tercer nervio craneal unilateral, hemivalismo.